Bueno, hoy venimos a la casa de don Carlos Insaurralde, un vecino, bueno, de nuestra comunidad, una persona que nos va a contar una historia. Es indudable que muy poco, o por no decir nada, se ha hablado de algo que ha sido furor en su momento, y bueno, y don Carlos es quien un poco nos va a guiar en esta cuestión. Y ya de entrada, primero, Carlos, agradecerles porque nos recibe aquí en su casa, e inmediatamente preguntarle qué era el Policlínico Ferroviario. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Recíproco el agradecimiento, porque es así, soy un agradecido también. Bueno, yo les voy a contar algo desde que yo, desde el año 1949 en adelante. En el año 49, o sea, la década del 40, no sé qué fecha precisa, porque cuando yo llegué ya estaba el doctor Sota, el doctor Mario Vicente Sota, era el médico del Policlínico de Ferrocarril de acá. Estimo que en ese entonces no había todavía un enfermero, ahí en el Policlínico no había enfermero. Lo designan a mi papá. Mi papá supo ser enfermero administrador del Hospital de Sáenz Peña en aquellos años. Y lo nombraron enfermero y se vino. Se vino acá, él vino, estimo yo, habrá sido en mayo más o menos del 49, abril, mayo. Y bueno, y nosotros llegamos acá el 1 de julio de 1949. Y el policlínico era en la casa que está, por supuesto, dentro del terreno del ferrocarril, esa casa amarilla, esa que está acá en la punta del paso nivel. Bueno, donde de este lado era la casa de familia y de la mitad para allá era el consultorio. Sí, ahí había nada más que consultorio, no había otra cosa, consultorio. Y bueno, ahí estuvieron hasta el año 1952. También estimo habrá sido más o menos esta fecha, esta altura más o menos del año, se inauguró el nuevo policlínico que era enfrente, ese edificio grande, un edificio hermoso, hermoso. Ese sí tenía la sala de espera, a la derecha tenía un depósito, a la izquierda estaba el consultorio, a la par había un baño totalmente instalado y de aquel lado estaba la sala de curaciones. Había una puerta y salía un pasillo largo, a la derecha estaba la sala de internaciones, porque ahí se internaba, había 2 camas para internar. Toda una novedad, digo, para esa época, tener un lugar donde se internaba por supuesto, gente, ¿no? obvio, sí, por supuesto. Y bueno, casi al fin del pasillo, también a la derecha había un dormitorio, al fondo era el dormitorio de mis padres y a la izquierda estaba la cocina y la galería, el comedor y que se salía a la galería, que lamentablemente hoy el edificio está totalmente... Era una belleza, tenía 4 baños instalados. O sea, el consultorio tenía su baño, la sala de internado tenía su baño. Nosotros allá, donde era el dormitorio de mi padre, había un dormitorio también. Y el dormitorio de este lado, también otro baño instalado. ¿No? Y bueno, al poco tiempo la designaron a mi mamá enfermera, porque también era enfermera ella. La designaron enfermera también, entonces mi papá pasó a ser enfermero administrador del policlínico y mi mamá enfermera. Casualmente yo tengo una foto del año en que se inauguró el policlínico, que fue en el año 1952. ¿No? Este era todo el cuerpo de enfermeros que había en Pinedo, en ese entonces, allá del 49 estoy hablando, ¿no? Sí, ahí está mi padre, mi madre, el doctor Sota, fue su primer médico. Después, obvio, el doctor Sota se fue a Buenos Aires y vino el doctor Rodríguez. También estuvo un tiempo largo. Después mi madre se jubiló
y creo que el doctor Rodríguez también se jubiló, se fue a Buenos Aires y ahí el doctor Gutiérrez se hizo cargo. También un tiempo estuvo... Después yo no sé, que ya una vez que se jubiló mi madre nos retiramos de ahí, yo después me casé. Así que no sé qué tiempo estuvo el doctor Gutiérrez, pero yo sé que estuvo un tiempo bastante largo. ¿Era de corta edad cuando usted viene, don Carlos, con su familia para Bueno, acá? yo tenía 7 años, claro, era muy chiquito. Que casualmente el primer consultorio que había, a la entrada, nomás en el portoncito, a la entrada hasta el baño, y tenía un pasillo largo hasta la vivienda. Y yo estaba sentado en el piso ahí, y al primero que conocí acá fue a Marcelo Trejo. El primer nombre que conocí acá Después sí, por supuesto, el ferrocarril era muy importante acá. Incluso el sanatorio, aparte que atendía el doctor, se hacía curaciones, se hacía las inyecciones, se hacía internados también, internación, gente de todos lados del ferrocarril, por supuesto, ¿no es cierto? Me acuerdo que gente de Chorot y de por ahí venía y se quedaba internado, ¿no? Mi mamá le cocinaba, era la cocinera de mi mamá. Sí, Digo, es importante porque por allí hoy muchos ven ese edificio, no entienden de qué se trata, pero también es importante decir que era un servicio 100% que se le brindaba al ferroviario, ¿no? Sí, por supuesto, sí. El 100% al ferroviario. El 100%. Incluso tanto el doctor Sota fue una joya que tuvimos en Pinedo. Después el doctor Rodríguez también. Y Coqui, por supuesto, el doctor Gutiérrez. También muy buenos médicos. No, acá por supuesto que no se hacía las partes de cirugía, ¿no? Eso ya no sé, lo mandaban a Sáenz Peña, que era el lugar más cercano, ¿no? Ustedes vienen de Sáenz Peña, Pinedo, ¿verdad? Claro, yo soy nacido en Sáenz Peña, yo soy nacido en Sáenz Peña. Mi padre no, mi padre vivíamos en Sáenz Peña, pero, o sea, mi padre se ve que la conoció a mi madre ahí en Sáenz Peña, y bueno, ahí se casó y ahí se quedó y trabajó ahí toda su vida, ¿no? Sí. Su niñez, su infancia, su juventud, la pasó ahí en ese lugar. La pasé todo en ese barrio, en Villa Horcado, que se llamaba. Ahora, esto nos contó la vez pasada, es lindo contarlo. ¿Por qué se llamaba Villa Horcado? Se llamaba, según decían, que hacía unos años atrás, de frente a la escuela 127, en la esquina, justo en la esquina había un poste, un palo de luz, no sé, un poste, decían. Y ahí se ahorcó un hombre. Y por eso de ahí quedó Villa Horcado. Te voy a acotar algo. Sí. Casualmente, cuando se realizaban los campeonatos Evita en aquellos años en el Club Unión, el único barrio que tuvo 2 equipos fue el nuestro. ¿Vivía mucha gente para ese lugar? Sí, bastante gente, bastante, que luego emigró a Buenos Aires, ¿no? Era un lindo barrio. Hoy, o sea, era un barrio muy alegre, porque yo recuerdo, pegado al policlínico, de aquel lado, había una canchita de fútbol, que esa la hicimos nosotros. Y estaba un señor Olivera que trabajaba en una casilla de madera que hay ahí. ¿Que está todavía? Sí, está todavía, sí. Un señor Olivera, era de vía y obra, era el hombre. Y él nos enseñó a jugar al fútbol y armó los equipos. Equipos muy buenos teníamos, muy lindos equipos de fútbol teníamos, todos equipos. Me acuerdo en la esquina donde era el Turco Tufí, me acuerdo en la esquina, la suegra hacía unas empanadas muy ricas, entonces los fines de semana, más que nada sábado a la tarde, domingo, se juntaba mucha gente grande que iba a jugar a los naipes, que se iba a las cartas, nosotros jugábamos a la pelota, gente que andaba, vendedores ambulantes, todo. Era un barrio muy alegre, y ahora yo lo veo un barrio muy triste, ha cambiado totalmente. A pesar que no es un barrio que esté retirado de la zona céntrica, ¿no? Está a un paso de la estación.
otro lugar también que fue importante. Por eso Pinedo fue Punta de Riel siempre. Punta de Riel se le llamaba. Y por eso tenía su importancia, ¿no? Me acuerdo, llegó un momento que tenía 17 equipos de máquina, Pinedo. 17, llámese foguista, pasaleña, foguista y maquinista. Así antes. Sí. Y Cuando ustedes llegan ahí a ese lugar, don Carlos, ya estaba la estación y ya se concentraba todo el ferrocarril aquí, ¿no? Sí. Ya estaba, esa estación estaba. Sí, la estación nueva. La gente se juntaba, cuando venía el tren pasajero, nos íbamos a ver la gente, pasar un rato, ¿no? Conversar un rato, sí. Ahora, puede ser que ese barrio también, con la decadencia y la pérdida del ferrocarril o del tren de pasajero, también haya sentido el coletazo. Sí, no. Al sacarse los ferrocarriles, indudablemente que esa zona que era ferroviaria, un barrio ferroviario, porque ¿qué pasaba? Que del policlínico, de la estación para aquel lado, todo casilla de gente ferroviaria, todo de vía y obra, todo. Y bueno, esa gente se fue jubilando, se fue, qué sé yo, y quedó en estado de abandono. Y por eso se vino abajo y ya lamentablemente se dejó dejar caer semejante edificio como el Policlínico, que hoy lo que costaría hacer un edificio de eso es una millonada de pesos. Ya te digo, era un edificio muy lindo, un hermoso edificio. Y uno de los primeros que ha tenido un cerco muy particular, don Carlos, ¿no? Sí, tenía las verjas que se le llamaba. Toda la vuelta sí tenía verjas. Pero de material. Todo de material, sí, de material. Ya te digo, fíjate vos cómo sería de importante el edificio. El aljibe tenía casi 100.000 litros, un aljibe grandísimo, que tenía ahí casi al costado de la vía, tenía una abertura, una base ahí donde había una entrada de agua, y por ahí entraba el agua al aljibe. Por ahí. Era una descarga de los vagones que venían antes, ¿no? Sí, traían agua de resistencia, no sé dónde traían. Cuando ustedes se van de la casa, vivió mucho tiempo, todavía funcionaba el policlínico, ¿verdad? Sí. El policlínico siguió funcionando incluso con el doctor, o sea, el policlínico solo. Solo, sí. Después que se jubiló mi mamá, ya directamente era atención nada más. Era consultorio, no había internación. No había ya, se dejó de haber internación. Y después, por supuesto, se fue dejando. Y no sé en qué época el doctor Gutiérrez dejó de trabajar ahí. Bueno, ahí se terminó lo que era la historia del policlínico, ¿no? Estas casas tienen una particularidad que tienen el mismo nivel de las vías, por eso eran casas altas. No, sí, altísima. La casa tenía un piso como de 40 centímetros, 50. No, alta la casa. Por eso ninguna casa del ferrocarril se inundaba. Bueno, en aquellos años cuando llovía 100 milímetros, era una suerte, ¿no? Sí. Muy raro que llueva mucho. Pero ya te digo, sí, cuando llovía, qué sé yo, se inundaba la calle 5. La calle sí se inundaba, ¿no? Pero 2 horas, 3 horas, y después el agua se iba toda. Desaparecía el agua enseguida. Al tiempo que se van, empieza la decadencia, y me imagino que en lo personal también, hoy ver cómo está... Sí, no, indudablemente yo a veces paso por ahí y te soy sincero, me duele en el alma. Porque yo viví ahí y vi lo que era eso, era un chalet, una cosa hermosa. Y dejarlo caer y que nadie se preocupó por refaccionarlo, arreglarlo, cuidarlo, mantenerlo. Mientras mis padres vivían ahí, mientras vivíamos todos ahí, mi madre en una época llegó a sembrar damasco, ciruelas, teníamos planta de durazno. Después la gente que entró nada, no se preocupó por nada. Además es un terreno grande, ¿no? Grande, sí, es un terreno grande. Sí, ¿no? El terreno que está entonces entre la casilla de madera y el policlínico, ese terreno históricamente siempre fue
baldío y se hizo una canchita ahí, ¿no? Entre el policlínico y la casilla de madera. Sí. Ya te digo, esa canchita de fútbol la hicimos nosotros. Nosotros la hicimos. Ujú. Después la amistad con don Marcelo Trejo me imagino que siempre fue estar en contacto, ¿no? Sí, no muy en contacto, pero siempre, cada vez que necesitaba que lo atiendan, ¿no es cierto?, venía al policlínico. Claro, yo era un pibe, entonces conmigo me cargaba, me hablaba. Ujú. Bueno, Digo, un lugar histórico, es sí, parte de la historia de Pinedo. sí, es parte de la historia. Esta, ya te digo, este, incluso había comerciantes que en aquella época era como ser Tour, Ángel Tour. Y bueno, Sí. acá está este Bracone, un tío mío, que era jefe de estación de Pinedo Viejo. La estación de Pinedo Viejo él era el jefe. Ujú. Y estos eran los dos únicos enfermeros que había en Pinedo en aquella época. Y lo que vemos es una carpa lo que hay ahí, ¿no? Sí, cuando inauguraron, en el patio de aquel lado, que da a la calle 5, en el patio pusieron estas carpas, y bueno, y ahí en la cocina hicieron empanadas, qué sé yo, y atendieron todo. Hicieron un almuerzo, ¿no? Muy Ujú. lindo, estuvo muy lindo, muy importante. Ahora, Todas las enfermeras con su equipo. exactamente, eso es lo que iba. Sí, sí. Además, digo, la misma historia ha puesto al policlínico en el lugar que hoy está. Más allá de que Sí, ediliciamente sí. no va quedando nada, en la historia es algo Sí, importante, por ¿no? supuesto te digo, porque ¿qué pasa acá? Que la mayoría de esta gente ya lamentablemente no existe. No existe. Prácticamente la mayoría no existe. Ujú. Entonces, no quedó ya gente de aquellos años que pueda, Testificar. sí, pueda decir algo más, no Sí, sé, sí, sí, que sí. fue atendido, cuando lo atendieron, cómo lo atendieron. No, ya te digo, el doctor Sota era una maravilla en aquel entonces. El doctor Sota terminaba de atender y agarraba y tenía una forá, un azul. Y agarraba y me subía a mí y me llevaba. Y se iba a ver la cancha, la canchita de fútbol. Ujú. Este, y se paraba y miraba, y la felicidad de ver los chicos jugando. Seguro. Pero a todo esto también, Carlos, hay que contar que bueno, eran prácticamente muy pocas calles en esa época, ¿no? No Y era tan abierto como es hoy, sino sí, que no, las calles estaban, porque era la calle 5, la calle 16 de la 127, la del otro lado, de la cooperativa, y la del otro lado había otra. Y después estaba la que sale a la 104. Después sí, sí, posteriormente se fueron abriendo, sí, caminos, indudablemente hoy Pinedo es una ciudad, por suerte, una seguro. hermosa ciudad se hizo. Sin ser ferroviario, conoció la vida del ferroviario usted, Sí, ¿no? sí, sí, yo la viví, la viví, yo me criaba en la playa. Del Me criaba ferrocarril. en la playa de Ferroviario, subía a las máquinas y me acuerdo que muchas veces tuve contacto con Diego López y con Michelú. El dúo ese Diego López era maquinista y Michelú foguista. Y hacían la maniobra. Me acuerdo que venían trenes de 75 vagones tirando las máquinas, unas máquinas inmensas, las 3000, las máquinas potentísimas. Hasta 75 vagones tiraban. Había días que ya no había lugar donde dejar un carguero. Estaba llena todas las vías. Te estoy hablando del pasonivel de acá de la 16 hasta allá de la estación no sé cuánto. Sí, sí, sí. Este, ¿no? Incluso frente a la estación hay dos galpones y bueno, ahí se llegaba la carga, la bajaban ahí. Ahí bajaban todas las cargas que venían. Sumado al tren de Sí, pasajeros. no, el tren de pasajero aparte. El tren de pasajero traía su vagón de encomienda, que ahí en ese entonces, me acuerdo, estaba chivo, chancho, perro, Sí, todo sí. traían. Todo Completo. sí, completo. Y la fiesta que era cada día que llegaba No, el sí, pasajero, cuando ¿no? llegaba el pasajero todos corríamos a esperar al pasajero, qué sé yo, por ahí pasaba un amigo. Este, no, ya te digo, épocas muy lindas. Uno a veces yo rememoro casualmente esa época que yo viví ahí,
no nací, ya te digo, tenía 7 años cuando vine. Y yo salí cuando me casé. No, cuando me casé viví 1 año ahí. ¿En ese lugar? En ese lugar. 1 año vivimos. Después me vine a vivir acá, me cambié de casa y ya después me vine a mi casa. O sea que ha sido gran parte de su vida ese lugar. No, ahí yo hice gran parte de mi vida. De los 7 años hasta los 20 y pico estuve ahí. Sí, me acuerdo que yo ya trabajaba en Charata, trabajaba ahí, y me venía acá y los fines de semana me venía. Uh-huh. Y la calle 5 fue parte de lo que era la ruta de Camino de Tierra Charata, la calle 5 era la ruta que, contando de Pinedo a Sáenz Peña, no había otra ruta. No había otra ruta. Era la única, la calle 5, en directa, salía hasta Sáenz Peña, sí. Sí, no, no sé, ya te digo, para mí del Policlínico yo guardo muy lindos recuerdos. Muy lindos recuerdos por lo vivido. Seguro. Por todo lo vivido, ¿no? Y por lo que fue para la familia. Y por lo que fue. Por lo que fue, no solo para mi familia, que por supuesto tenían el sustento, pero en sí para los ferroviarios. Lo que significaba para los ferroviarios, si se tenían que internar por alguna infección, por algo, ya no tenían que viajar a Sáenz Peña, a otro lado, tenían ahí donde se podían internar. Sí, había gente que estaba 2, 3 días, ya te digo, casos no muy bromados, ¿no? Se internaba la gente ahí. Sí. Policlínico Ferroviario, un lindo recuerdo que nos trajo don Carlos, y la verdad que agradecerle por el tiempo. Sí, no, por favor. Y me imagino que hoy sigue pasando por ese lugar. Sí, muchas veces paso y a veces no lo quiero ni mirar. Seguro. La galería esa donde cuántas veces he tomado mate con mi madre. Mi padre, ¿está sobre la calle 5? Sobre la calle 5. Ver ese techo ya en el suelo casi, eso se te parte el alma. Se te parte el alma. Seguro. Me imagino. Sí. Y bueno, y esperemos que quizás hoy ya el tiempo ya ha hecho su trabajo, se está cayendo prácticamente. No, eso ya va directamente al muere. No hay, yo no creo, ojalá venga algún gobierno que lo vuelva a levantar ese edificio, porque el edificio está en pie, el edificio es un edificio muy bien hecho, muy bien hecho. Tendrán que levantar el techo, arreglar un montón de cosas. Ahí, bueno, pero... Estos días hablábamos con gente, le contábamos que íbamos a hacer algo del Policlínico y alguien nos decía poder recuperar para hacer ahí el Museo de General Pinedo, ¿no? Sí, no está mal la idea. Muy linda idea. Pero recuperarlo, yo creo que primero habría que arreglarlo. Exactamente. Por lo menos arreglarlo, ¿no es cierto? Y ¿por qué no que vuelva a ser algún día un policlínico del ferrocarril? Seguro. De los ferroviarios. Está bien, lo que pasa es que hoy el ferroviario tiene el médico, tiene el sanatorio, tiene su obra social, qué sé yo, ya cambió la cosa, ¿no? Antes no se hablaba de obra social, qué sé yo. El ferroviario tenía su lugar donde ir a hacerse atender, ¿no? Seguro. Hay un dato, y ya como para ir cerrando, los muebles eran muy especiales, las sillas eran todo de hierro. De hierro, sí. Las camas eran camas auténticas de hospitales, ¿eh? Unas camas, muy buenas camas, las sillas eran de chapa, sillas así. Te digo, aparte, cada habitación tenía los placares embutidos. Una belleza, te digo. Para la época habrá sido algo. Para la época, sí. Seguro. Sí. Carlos, gracias. No, por favor. Es lo único que le puedo decir. Muchas al contrario, gracias. Es lo que te puedo contar. Muchísimas gracias. Es de mucho valor. Sí. Los jóvenes van a saber que ahí era un lugar histórico. Sí, no, es interesante esto porque yo creo que ya queda grabado, ¿no es cierto? Y mucha gente se va a enterar de lo que fue el Policlínico Ferrocarril. Seguro. Sí. Muchas gracias. Una historia más para Pinedo. Seguro, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por haber venido. Muy bien.